Contra el fiscal del Tribunal Superior de Bogotá, es fiscal delegado ante el tribunal, el fiscal Daniel Hernández, que es una pelea, Guillén, contra el fiscal Hernández que tiene muchas aristas, y ese es el detonante, ese es el pecado original en la pelea del presidente Petro con el fiscal Barbosa. La verdad es que el fiscal Hernández, yo no lo conozco, debo aclararlo, Néstor, pero pues ha tomado decisiones que con suspicacia algunos dicen son las que le está pasando la cuenta de cobro el presidente Petro, y es haberse metido con el señor Montes. Acuérdese usted, el hombre de las bolsas, entre otras. Mario Montes fue el que pidió la extradición de ese señor Montes, que fue el del Petrovideo, pero también contra Alex Bernot, Néstor. Él es el que consigue... Iba para allá. Él es el que consigue la condena Mejor dicho, contra Alex Felipe, Bernot. Esta es una pelea que tiene muchas patas. Y el presidente, Felipe, lo que pasa es que le cree a Gonzalo Guillén. Pero yo creo que las fuentes hay que tenerlas, porque pues es claro que Gonzalo Guillén, yo lo respeto mucho como periodista, pues tiene también ahí una animadversión contra el fiscal Hernández. Pero lo cierto es que el propio fiscal Hernández, como lo explicó el fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, la semana pasada, yo no lo sabía, también él familiarmente fue víctima de masacres de los paramilitares. Sí. Entonces venir a decir que ahora está tapando las masacres de los paras, yo no sé, a mí no me cuadra muy bien toda esa historia, ¿sabe? Felipe, entonces usted por un lado tiene la denuncia de Guillén, la denuncia contra Guillén, el caso del fiscal Hernández, tiene muchos el caso de Montes, el caso de Bernot. Sí, no, Felipe, no, esto es ahí hay una combinación, ¿no? Un salpicón en el que, debo decirlo, Felipe, hay mucho de carácter político. Así de es. quienes piensan como yo y quienes son mis enemigos políticos. Señor fiscal Daniel Hernández, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, un saludo extensivo para todos los compañeros de la mesa. A ver, fiscal, primero quisiera preguntarle, ¿es cierto que usted ignoró, archivó, desatendió una denuncia de que el Clan del Golfo iba a matar a 200 personas, que es allí donde arranca todo este episodio? Es totalmente falso, Néstor, y eso tiene una explicación muy sencilla. Estos hechos que aparentemente denuncia Gonzalo Guillén ocurrieron entre el año 2008 y 2010. Es una denuncia por extorsión que se inició en el municipio de Ciénaga. El funcionario, o que es la fuente en estos momentos de Gonzalo Guillén, me busca en agosto del 2020, por favor, ese es el punto de quiebre. Él me busca directamente en agosto de 2020 para informarme que estaba supremamente preocupado porque él consideraba, desde su análisis, desde el hecho que fue investigador del caso como analista de líneas, existía prueba suficiente para solicitar capturas, por lo menos por 20 homicidios. Preocupaba que habían transcurrido 12 años y no se había ejecutado ninguna orden de captura. Ante eso me presenta un informe solicitándome, de carácter administrativo, hago una petición al fiscal general de la Nación para que se reasigne el proceso y se investigue la posible corrupción judicial. Pero doctor Hernández, si me permite, ¿quién es él? ¿Quién lo busca a usted en agosto del 2020, que dice usted es el punto de inflexión? El investigador se llama Fernando Romero, es un funcionario del CTI, es la fuente de Gonzalo Guillén. El investigador directamente es un investigador del CTI que me solicita, mediante un informe, pedir la reasignación para posiblemente investigar esa posible corrupción judicial y, adicional a eso, ejecutar las órdenes de captura si existe suficiencia probatoria para no dejar en la impunidad de esos homicidios. ¿Y usted cómo sabe que Fernando Romero es la fuente de Guillén, que a su vez es la fuente del presidente Petro? Porque él entrega los chats que él me enviaba. Las noticias de prensa que Gonzalo Guillén dice eran la información real, efectiva y en tiempo real que me entregaba para poder evitar los homicidios. Son unos chats que él me enviaba de noticias de diferentes medios de comunicación del Caribe colombiano. Sí, fiscal, ¿y es cierta la información o la alerta del señor Romero, en consecuencia la alerta del periodista Gonzalo Guillén, en consecuencia la preocupación del presidente Petro? No es cierta, es totalmente falsa. Por eso le reitero. Le vuelvo a repetir, Néstor, con el mayor de los respetos. Sí, señor. El ciudadano envía y le entrega unos chats al señor Gonzalo Guillén, y ellos dicen que esos chats eran donde él me informaba en tiempo real y yo dejé de evitar esos homicidios. Lo que me enviaba eran noticias de prensa. Es más, existe un acta en la cual yo le pregunto a él: Fernando, estoy supremamente preocupado por esos chats que me envías. ¿Qué es eso? ¿Tiene alguna relación con los hechos que investigamos? Y me dice, esa es la información que me manda la fuente que tengo allá en la zona.
vamos y escuchamos a la fuente y la fuente nos dice que lleva más de 10 años sin tener acceso a la región de la cual salió por las extorsiones. Y como usted puede verificarlo en la misma noticia, es que está plasmado en la noticia, es abrir los chats. Lo único que me enviaba era pantallazos o links de espacios noticiosos de hechos que ya sucedieron. ¿Y esas noticias que le enviaba o esos pantallazos generaron en usted en alguna alerta, hubo alguna investigación producto de ello? Claro, por eso le reitero, le pregunté en un acta que si esos hechos tenían relación con los hechos del 2008, porque es que las alertas que me enviaba eran del año 2021 y no eran alertas, como usted les está notando, eran noticias, eran links de noticias. Segundo, todos hechos y cada uno de esos hechos me imagino que está siendo investigado por las diferentes seccionales en las cuales sucedieron los hechos. Le pongo un ejemplo. Me enviaban noticias de que hay una extorsión que está sucediendo en el municipio de Málaga, entonces eso era una noticia. Y eso es lo que toma Gonzalo Guillén como alertas y que usted también acaba de mencionar. No eran ninguna alertas, eran las noticias. La cifra de los 200 muertos del Clan del Golfo. No, eso sí no sé, lo que tengo y lo tengo en informes firmados por el mismo Fernando Romero, él hablaba de que más o menos 20 homicidios que ocurrieron entre el año 2008 y 2010. Es importante recalcar para que la comunidad lo conozca. En el año 2008 y 2010 yo no era el fiscal de ese caso, en el año yo era fiscal local en la ciudad de Girardot. Pero adicional a eso, como reitero, se reasigna, el proceso es para investigar también, no es que se haya dejado de investigar los homicidios, es más, el proceso sigue abierto para investigar una posible corrupción judicial del por qué no se habían ejecutado las capturas por esos 20 homicidios. Sí, señor fiscal, ¿en qué momento esto se salió de madre? Es decir, porque lo que usted está contando es por un lado un cuento viejísimo, que es una denuncia de hace 15 años, revivida, si le entiendo bien, en el 2020 con algún interés, y estamos en el 2023. ¿En qué momento esto se volvió un tema de hoy? ¿Usted tiene clara la película de cómo se vuelve esto el insumo de la batalla política con el presidente Petro? Pues la batalla yo creería que se desarrolla desde cuando Carlos José Matos le pagó al periodista Gonzalo Guillén para desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y a los fiscales del caso Matos, ¿sí? Desde ahí parte todo el ataque del señor sistemático, el señor Gonzalo Guillén, en contra del doctor Álvaro Enrique Betancur y Daniel Ricardo Hernández y el fiscal general de la Nación. ¿Y usted qué tuvo que ver? Desde ahí parte. ¿Qué tuvo que ver con el caso Matos usted? Fui uno de los fiscales que logró la extradición del señor Carlos Matos y con el doctor Álvaro Enrique logramos no solo la extradición, sino la condena. Ya hay una condena. ¿Y qué hizo usted entonces contra Gonzalo Guillén en el caso Matos? No, en el caso Matos yo no hice nada en contra de Gonzalo Guillén porque Gonzalo Guillén no figuraba en el caso Matos. Quien nos informa cuando se da el proceso de negociación de que le había pagado a Gonzalo Guillén para desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y a los fiscales del caso Matos es el mismo señor Carlos Matos, que entrega los soportes documentales, que expide la carta que es firmada por él, y adicional a eso, recordarán ustedes que presenté un documento, un audio, en una entrevista con Daniel Coronel, donde el señor Carlos Matos confirmaba que sí le pagó al señor Gonzalo Guillén, pero que adicional a eso, Aristeca estaba recibiendo una extorsión por valor de $5 millones para quitarle todos los ataques que estaba ejecutando, pero con una condición, siempre y cuando declarara falsamente que Daniel Hernández y Álvaro Betancur lo habían obligado a declarar en contra de Gonzalo Guillén. Y usted está diciendo o sugiriendo, señor fiscal, que Guillén le está cobrando a usted el caso Matos a través de esta pelea política. No solo lo estoy diciendo, se lo aseguro, porque esto podrá usted verificarlo. Gonzalo Guillén se ha llegado a inventar que yo intercepté a más de 800 personas, entre ellas a Daniel Coronel, al doctor Miguel Ángel del Río, a la señora María Jimena Duzán, unos funcionarios de la Embajada Americana. Y esa noticia nadie le dio credibilidad porque provenía de Gonzalo Guillén. Es más, ninguna de las personas que le acabo de mencionar hizo solicitud frente a mi despacho para verificar si eso era cierto, porque es hasta absurdo. Daniel Coronel no reside en este país y sería imposible técnicamente interceptarlo. Pero adicional a eso, sí me preocupa, como usted bien lo dice, el detonante de esto es que sea el presidente el que le dé credibilidad a una persona como Gonzalo Guillén. A Gonzalo Guillén lo habían leído 600 y pico de personas cuando sacó la primera noticia falsa sobre los 200 homicidios. Cuando el presidente retuitea eso, se multiplica por un 32.000% la reproducción de la noticia, y más aún con la foto de mi menor hijo. Pero fiscal Hernández, esa noticia, ese informe de prensa del periodista Gonzalo Guillén, se basa en un informe de la Fiscalía General. Quiero preguntarle si ese informe dice concretamente que usted sabía que esas 200 personas, que es la denuncia del presidente Gustavo Petro, estaban en riesgo y no hizo nada para protegerlas.
Es falso totalmente. No existe ningún informe en el cual se me manifieste que hay en riesgo 200 personas y que se me está entregando la información. Eso se llaman alertas tempranas, María Camila. Y las alertas tempranas se originan de actos de investigación, que puede ser escuchas telefónicas, en las cuales se escucha por línea que se va a ejecutar una masacre, un atentado, un homicidio, en fin. Y eso genera una alerta temprana que el analista entrega de manera inmediata al fiscal del caso. En el año 2008-2010 hasta la fecha no he observado ninguna clase de alerta temprana. Y les reitero, el año 2020, 9 de noviembre de 2020, donde se me reasigna el proceso para investigar posible corrupción judicial y los homicidios, no he realizado ninguna clase de interceptación telefónica. Sí. Fiscal, ¿usted fue el mismo fiscal también contra Alex Bernot? Sí, señor. Sí. ¿Y Alex Bernot o el caso Bernot también tiene que ver con el caso Matos? ¿Tiene que ver aquí en lo mismo? Claro que sí, es que Alex Bernot es el que le ofrece $2 millones al testigo Luis David Durán Acuña, testigo condenado también por el caso Carlos Matos, el doctor Luis David. ¿Qué relación tienen Gonzalo Guillén y Alex Bernot? No, eso sí no sabría decírselo. Entiendo que el señor Alex Bernot ha patrocinado muchas de las publicaciones del señor Gonzalo Guillén, es lo que conozco simplemente por medios abiertos. Sí, señor fiscal, ¿cómo es la historia de la fotografía de su hijo, que es la razón por la que usted denuncia al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones? El presidente no se percata ni ninguno de sus asesores de que al momento de publicar el link de la noticia falsa de Gonzalo Guillén, el señor periodista, sin ninguna clase de respeto hacia la seguridad de un menor, había publicado la foto del Estado o la foto de mi perfil de WhatsApp, donde aparecía abrazado yo con mi hijo. Y eso es gravísimo, Gustavo, Néstor, por una razón importante. El presidente hace menos de un mes le hizo un reclamo muy fuerte a las dos orillas por haber publicado la foto de su hija. Creo que mi hijo tiene los mismos derechos que el hijo del presidente y que cualquier menor en Colombia. Pero el presidente no hizo absolutamente nada frente al reclamo airado y justo que hizo el fiscal general de la Nación para respetar los derechos de mi hijo. No para respetarme a mí, sino para respetar los derechos de mi menor hijo. ¿Y qué consecuencias ha tenido para usted, para su familia, que le hubieran publicado esa fotografía, señor fiscal? Partiendo desde el simple hecho de que ya se conoce quién es mi hijo, yo nunca he tenido redes sociales, mi hijo no tiene redes sociales, y segundo, de algo tan sencillo como que a mi hijo ya no lo quieren invitar a fiestas de cumpleaños de sus compañeros porque consideran eso un riesgo. Sí, ¿de dónde salió la fotografía que publica el presidente Petro? Que en realidad lo que hace es publicar un link, ¿verdad? Sí, señor, esa es la realidad. Sí. ¿De dónde sale? De mi perfil, de la foto de mi perfil personal, de mi celular personal, de mi WhatsApp personal, WhatsApp. En el cual yo nunca autoricé, del WhatsApp que filtra el investigador, de las noticias, de los artículos periodísticos que Gonzalo Guillén denomina alertas de los posibles homicidios o masacres. ¿Y eso, y publicar esa fotografía, a usted le parece un delito del presidente? Sí, señor, eso se llama violación de datos personales. La misma Corte ha sido supremamente enfática. Para la utilización de esos datos se requiere autorización, no solo del padre en este caso, que podría ser la primera, o por parte de un juez de control de garantías. Sí. No existe ninguna de las dos. Señor fiscal, y se ha aumentado el riesgo de un menor, se ha aumentado. Y el menor en Colombia, recordará usted, es un sujeto de especial protección, según el artículo 44 constitucional. Entiendo. Señor fiscal, decía que esta pelea suya con Guillén es el detonante de la pelea del presidente Petro con el fiscal. Esa pelea, sabiendo que usted está involucrado, ¿usted cómo la ha visto? Esa frase del presidente de que yo soy jefe de Estado, en consecuencia soy jefe de él, que por eso es el reclamo, que por eso es que está pidiendo que haya justicia en este caso. Me parece que es una salida desafortunada del presidente, más aún que demuestra que está perdiendo la objetividad. Es más, acá sería muy sencillo haber preguntado a mi mismo despacho frente a esa investigación, no hubiera tenido ningún problema en explicarle al presidente qué estaba sucediendo y que está creyendo en la persona menos indicada, que está creyendo en un periodista que ha recibido pagos para desprestigiar el trabajo de funcionarios decentes y honestos. Entonces, creo que el punto de quiebre es cuando el presidente le da total credibilidad a una noticia como la que presenta Gonzalo Guillén. Más aún, escuché el intro de esta entrevista y dice el mismo doctor Zuleta que le preocupa, es que a mi papá lo mataron las autodefensas. Sería absurdo presumir que yo voy a cahuetear alguna acción ilegal por parte de las autodefensas. Mire, Néstor, yo he aguantado por más de 8 años. Yo vengo recibiendo ataques desde cuando tuve el caso Hacker. Llevo ya casi 12 años llevando casos de connotación nacional. Pero creo que también, o manifestarse que de alguna manera han cahueteado 200 homicidios o que la Fiscalía General de la Nación lo ha hecho, a decirlo un presidente de la República es algo supremamente grave.
¿Por qué? Genera credibilidad en las víctimas del Clan del Golfo que hay alguna clase de convivencia o de aceptación o de coadyuvancia entre la Fiscalía General de la Nación y el Clan del Golfo. Sí. Fiscal Hernández, me acaba de decir usted, ¿su papá fue víctima del paramilitarismo? Claro que sí, mi papá lo mataron en la masacre de La Rochela el 18 de enero de 1989. Tenía 29 años de edad y era investigador del cuerpo técnico en esa época de instrucción criminal. O sea, entre otras cosas, pensar que usted está favoreciendo a un grupo de estos de neoparamilitares, el Clan del Golfo, sería absurdo desde el punto de vista histórico. Totalmente absurdo. Es más, yo también, como el presidente de la República, fui beneficiario de medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso. ¿Y por qué fueron esas medidas? Por la sentencia condenatoria en contra del Estado, la primera del sistema interamericano, la primera vez que se condenaba a un Estado por acción y por omisión, en el caso de La Rochela, porque fue el Estado matando a su propio Estado, matando a sus propios funcionarios en complicidad con los paramilitares. Me da la impresión, fiscal, que usted quedó metido en un sándwich político de su pelea casi personal con Gonzalo Guillén, termina en la pelea del presidente Petro. Néstor, yo creo que yo llevo un sándwich político ya hace muchos años, precisamente por ejecutar mi trabajo. Mire, yo tengo el caso de Diego Cadena, también tengo entonces los casos que pueden afectar los intereses del presidente, tengo los casos que afectan. Mire, he tratado de cumplir con mi trabajo. Una persona dijo algo muy importante. Yo sí tengo que decirle algo a usted, Daniel Hernández. Usted es el único ciudadano en Colombia que es capaz de unir a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué razón? Le pregunto y me dice, por los odios. Los dos lo odian a usted igual. Y única y exclusivamente por ejecutar mi trabajo. Fiscal Hernández, a propósito de esa relación, este caso que reúne al periodista Gonzalo Guillén, a Alex Bernot y que tienen en la mitad como coincidencia al presidente Gustavo Petro, quiero preguntarle si usted le ofreció a Alex Bernot hablar en contra del presidente Gustavo Petro, beneficios judiciales a cambio de declarar en contra del hoy presidente Gustavo Petro. Totalmente falso. Es más, y eso sí se puede probar muy fácil. El señor Alex Bernot dice que nosotros le hicimos ese ofrecimiento por intermedio de sus abogados, de uno de sus abogados. El periodista Daniel Coronel sacó una columna hace creo que 2 días en Cambio, en la cual él manifiesta, le preguntaron a algunos de los abogados del señor Bernot y manifestaron que totalmente falsa esa manifestación. Segundo, el señor Alex Bernot nunca ha querido decir cuál es el abogado que le dijo esa situación, por una razón, porque ese abogado entonces, si eso hubiera sido cierto, tendría que haber presentado una denuncia en contra de los fiscales para que se nos apartara del caso, porque imagínense nosotros hacer una solicitud de esa naturaleza, más aún cuando el presidente en esa época era senador y generaba en él una protección legal porque era forado constitucional. Nosotros no podríamos estar preguntando, y menos por el señor Gustavo Petro, que nada que ver tenía, nada aparecía, nunca su nombre fue mencionado en el tema de Carlos Matos. O sea, es un total absurdo. Pero para confirmarlo más, nosotros sí presentamos denuncia como se debe hacer en contra del señor Alex Bernot por esas mentiras. ¿Usted no le ofreció al señor Bernot declarar contra el presidente Petro, bueno, en ese momento en calidad de alcalde, para beneficiarle judicialmente? Y esa no sería la consecuencia, porque esa es una de las tesis, fiscal Hernández, alrededor del interés del presidente Petro con usted, que es fiscal delegado ante el tribunal. María Camila, ahí es donde se confunden más las cosas aún. Cuando el presidente era alcalde, yo no era ni siquiera fiscal delegado ante el tribunal y Alex Bernot no estaba preso. Alex Bernot es capturado en septiembre del 2018 por haber ofrecido $2 millones a un testigo. Nada cuadran los tiempos. El señor presidente en esos momentos, para septiembre de 2018, era senador de la República. Sí, fiscal Hernández, ¿usted es uribista? No, soy totalmente apolítico. Puedo demostrarlo, ni siquiera he ejercido el derecho al voto. Me da pena la pregunta que le estoy haciendo, pero en esta locura en la que estamos, el panorama es más o menos, hay un fiscal que por ser antipetrista tomó en algún momento unas decisiones que favorecían a unos grupos de paramilitares y ese fiscal se llama Daniel Hernández y tal, todo eso. ¿Hay alguna explicación histórica que usted encuentre de por qué termina usted graduado de enemigo político aquí? Le voy a dar una mejor explicación, Néstor. Sí, estamos al 2023, hace exactamente 9 años yo era petrista o era de la izquierda. ¿Por qué? Porque saqué el caso Hacker y porque todo el mundo me bendigó en mí la responsabilidad de por qué Óscar Iván Zuluaga no fue presidente de la República. Hace 9 años la historia era distinta. Todos mis ataques provenían de personas afines a esos partidos políticos. Ahora,
que aparentemente he tomado decisiones que pueden afectar intereses del presidente, que no veo cómo, porque es que Alex Bernot nada tiene que ver con Gustavo Petro, y mucho menos el señor Juan Carlos Montes, porque a él se le solicita la extradición es por unos temas de unos contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales cuando era secretario de Obras, nada tiene que ver. Entonces, observará usted, acá el punto es por qué se me gradúa, dependiendo la investigación, con un perfil político cuando nada tiene que ver. 2014 era el fiscal de la izquierda, ahora 2023 soy el fiscal de la derecha. No, esto es absurdo, totalmente absurdo, una persona que es totalmente apolítica. Sí, pero entonces, ¿a qué atribuye usted, señor fiscal, esta decisión que tomó el presidente Petro de sacarlo usted a bailar en esta fiesta, por decirlo de alguna manera? Pues precisamente eso es una impresión netamente personal, y por eso presenté la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado. Me siento y considero que soy un perseguido político precisamente por esas razones, porque pueden ser investigaciones que considero en lo personal pueden afectar los intereses del presidente, porque no observo ninguna otra necesidad. Es más, el último comunicado de prensa es supremamente claro. El señor presidente está desconociendo el fallo del tribunal en el cual no me impuso una medida de aseguramiento porque consideró el hecho que se me atribuyó era inexistente, y el presidente hace como un reclamo en el último comunicado de por qué yo sigo trabajando cuando fui imputado. La norma es clara, solo se suspenderá del cargo cuando se imponga una medida de aseguramiento. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá consideró que los hechos que se me estaban atribuyendo eran inexistentes. Sí, señor fiscal, usted me acaba de decir que usted se considera un perseguido político. El fiscal Barbosa anunció que sacaba a su familia de Colombia por razones de seguridad, dice que no sabe si lo quieren matar. ¿Hay alguna información sobre seguridad en este caso o derivado de este caso que ustedes tengan que el país no conoce? No, a mí no se me ha informado. Lo que sí sé es que recibió supremamente muchos ataques. Es más, el mismo señor Gonzalo Guillén hizo una encuesta en su cuenta de Twitter que cuánto demoraría yo en tomar cianuro. Eso lo hizo el año pasado, y a raíz de todas esas situaciones y publicaciones yo tomé la decisión de solicitar medidas cautelares desde el año pasado. Las medidas no las solicité este año, lo hice desde el año pasado debido a tantos ataques que he recibido, y como se los dije, el primer ataque vino del presidente cuando retuiteó la noticia de semana falsa. Digo, no por semana que la haya hecho falsa, sino por la falsa acusación que emitió el señor Alex Bernot. Sí. Fiscal Hernández, usted ya presentó una denuncia contra el presidente Petro en la comisión de acusación por violación de datos personales. ¿Le queda alguna denuncia en este caso o ya esto para hoy? No, estoy terminando de redactar la nueva denuncia en contra del señor Gonzalo Guillén, precisamente también por violación de datos personales. Ya lo había denunciado por concierto para delinquir y otros. ¿Y esa denuncia contra Gonzalo en qué está? No, estoy terminando de ajustarla. Primero díselo al presidente, entenderá usted que pues yo también tengo bastante trabajo, no puedo descuidar mis audiencias, no puedo descuidar mis casos por meterme en mis asuntos personales. Entonces, cuando tengo tiempo en las noches, construyo y presento elaboro las denuncias. En este caso, en el transcurso de esta semana presentaré la denuncia en contra del periodista Gonzalo Guillén. Fiscal, ¿y habrá una acción judicial adicional en contra del presidente Petro para que borre ese trino que usted dice que puso en riesgo la vida de su hijo? Había pensado en presentar una tutela, pero ya desmontó el Twitter. Ayer verifiqué, ya no está el link, ya no lo observé dentro de la cuenta del presidente. Entonces me parece innecesario, desgastante someter a un magistrado a analizar una situación que ya fue, digamos, borrada. Eso seguramente quiere decir el presidente entendió la gravedad de publicar la fotografía, ¿no? No creo, porque nunca mi hijo o mi esposa, por lo menos así no sea yo, nunca yo recibo una disculpa de parte del presidente por haber puesto en riesgo la vida de mi hijo. ¿Por qué le digo esto, Néstor? Es que el problema es que acá, cuando el presidente le da credibilidad a una noticia de que se le alcahuetearon homicidios, 200 homicidios al Clan del Golfo, cualquier víctima del Clan del Golfo puede creerlo y puede tomar en serio esta situación y puede generar odio en contra de mi familia y en contra, lógicamente, de mi menor hijo. Eso sí generó un riesgo y el presidente fue el que lo habilitó. Y él solicitó en un Twitter, tenemos que verificar la seguridad del fiscal Hernández. A la fecha le puedo decir, hoy, nadie está comunicado conmigo en la Unidad Nacional de Protección. Sí. Fiscal, ¿usted siente que el presidente Petro es su jefe? No, señor. El ambiente en la fiscalía en donde usted trabaja, señor fiscal, o en la rama judicial mejor, ¿es de qué sensación tienen ustedes después de que el presidente Petro dijo que él como jefe de Estado era el jefe del fiscal general?
Creo que pues el señor presidente se le fueron las luces, tal vez pensó en caliente, olvidó la división de poderes y sí creo que fue un grave error porque nosotros como jefe realmente los que estamos adscritos a la rama judicial solo tenemos como jefe la Constitución y la ley. Lógicamente tenemos jefes administrativos, pero nosotros tenemos que respetar la Constitución y la ley. Vale. Señor fiscal, es un gusto saludarlo. Gracias por aceptar este diálogo. No, a ustedes por la invitación. Blue, la alternativa.